Y amigas, bienvenido a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hoy quiero ante todo, en estos tiempos navideños que estamos viviendo, mandarle un saludo a mi compatriota Luis Ayanes, que es una de las principales figuras del nuevo Herald en español aquí en Miami. Ella publicó un artículo sobre la muerte del presidente Kennedy, muy esclarecedor y muy bueno. Honestamente, la felicito y que siga escribiendo, porque a los cubanos nos hace falta que una compatriota nuestra, tan inteligente y tan buena escritora como ella, pues simplemente participe más en lo que son las informaciones periodísticas en el sur de la Florida. Luis Ayanes, te felicito y te deseo que sigas tan inteligente, tan bella y tan carismática como siempre. Dios te bendiga. Quiero dejar grabado de que este programa es un programa políticamente incorrecto, porque nosotros no somos ortodoxos sino heterodoxos en cuanto a los análisis políticos. También quiero decirle a nuestros amigos y amigas de que si les gusta este programa, nos den un like y se suscriban a él. Aparte, recuérdense, esto de verdad no es un programa de información, ni un programa de divulgación, ni publicitario. Esto es una trinchera de combate contra el globalismo y contra el nuevo orden mundial. Hoy voy a tratar varios temas históricos que quizás sean controversiales, pero que representan de verdad el pensamiento nuestro, que es un pensamiento puramente nacionalista, puramente conservador, puramente cristiano, puramente antiglobalista y enemigo jurado del nuevo orden mundial. Por ejemplo, sobre el caso histórico de Karl Marx y de Federico Engels. Karl Marx y Federico Engels de verdad no eran comunistas. Eran dos satanistas que habían sido reclutados por la familia Rothschild, los verdaderos dirigentes o cabecillas del globalismo, que les ordenaron que se disfrazaran de comunistas y que ocultaran su satanismo. Esa es la realidad. El personaje que recluta a Marx y a Engels para los Rothschild fue Moses Hess, un individuo que después de eso inventó un problema satanista y que era, al fin y al cabo, muy peligroso, pero que desgraciadamente hoy día es casi desconocido y nadie se acuerda de él. También quiero aclarar sobre el problema de la historia. La invasión norteamericana a Cuba en 1898 ha sido tergiversada históricamente. Cuando los Estados Unidos le declaran la guerra a España en abril de 1898 e invaden a Cuba en 1898, Cuba ya no era una colonia española. Cuba ya no era una provincia de España, porque el 1 de enero de 1898 ya en Cuba había un gobierno autónomo. Quiere decir que gobernaban los cubanos, igual que gobernaban los puertorriqueños en Puerto Rico, que también tenía un sistema de autonomía. Quiere decir que Cuba no fue invadida por ser una colonia española, porque ya tenía autonomía. Y el gobierno autónomo de Cuba había convocado el 6 de marzo de 1898 a unas elecciones en Cuba. Sigamos con el problema histórico. El caso, por ejemplo, hay falsos personajes en nuestra historia, que mucha gente pues lo tienen como grandes héroes y como gente independentista, como en el caso, por ejemplo, de Narciso López. Narciso López, señores, no era un independentista cubano, no. Narciso López era un señor que estaba a sueldo de los esclavistas y anexionistas norteamericanos de Nueva Orleans, que querían anexarse a Cuba para tener un estado esclavista más en la Unión Americana, en la guerra que se estaba preparando ya contra el norte norteamericano. En el caso, por ejemplo, vayamos al caso de lo que pasó en Cuba cuando la guerra de independencia. El hombre que primero se alza para independizar a Cuba fue
el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes. Pues bien, 5 años después, en Jimaguayú, Carlos Manuel de Céspedes es destituido del poder por un golpe militar. ¿Quiénes le dieron el golpe militar a Carlos Manuel de Céspedes? Se lo dieron Tomás Estrada Palma, el anexionista Tomás Estrada Palma, y Calixto García. Años después, Calixto García, cuando los americanos deciden invadir a Cuba, se pone al servicio del gobierno y de las Fuerzas Armadas americanas que iban a invadir a Cuba, sin obedecer ni al generalísimo Máximo Gómez, que era su jefe militar, ni al gobierno de la República de Cuba en armas, que era presidido por Bartolomé Mazú. Este señor simplemente, Calixto García, pues desobedeció a la jefatura militar del ejército Mambí y al gobierno de Cuba en armas. Continuando con estas críticas que son políticamente incorrectas de nuestro programa, vamos a referirnos al caso de Venezuela. El caso, por ejemplo, del desaparecido dictador Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, que era un individuo de pocos conocimientos históricos, pues se declaraba bolivariano y al mismo tiempo marxista. Una cosa que es una estupidez completa, porque no se puede ser bolivariano y marxista a la vez, porque el señor Carlos Marx atacaba constantemente en todos sus escritos la figura de Simón Bolívar. Así que es imposible ser bolivariano y marxista, porque Marx, el creador del marxismo, era antibolivariano. Carlos Marx decía, especialmente en una carta que le envió a su secuaz Engels, de que él consideraba que Simón Bolívar era un cerdo cobarde, vil y miserable. Entonces es imposible que hoy día una persona que se la dé de marxista pues sea bolivariano. Hay una gran contradicción en eso. Hablando sobre el caso de Bolívar, yo tengo una opinión sobre Bolívar que posiblemente sea controversial para mucha gente. Simón Bolívar, desgraciadamente, para la causa separatista o independentista venezolana, colombiana, ecuatoriana y suramericana, tenía como jefe político y militar a Francisco de Miranda. Pues bien, por envidia, por complejo personal de inferioridad respecto a Miranda, Bolívar lo traicionó, Bolívar lo puso preso, lo encadenó y se lo entregó a las autoridades españolas. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, a cambio de un pasaporte español y un permiso de salida. Es decir, que quiere decir que Simón Bolívar traicionó a Miranda, el que murió años después en una cárcel española, en donde estaba preso por la traición de Simón Bolívar. Lo cual, en mi opinión, hace de que Bolívar yo no lo pueda considerar un libertador, sino en este caso, respecto a Francisco Miranda, lo considero que fue un traidor. También hay una cosa siguiente. Yo soy descendiente de españoles, nunca he renegado de mis ancestros españoles y por lo tanto no puedo ser un simpatizante de Simón Bolívar. Porque Simón Bolívar, que era también descendiente de españoles, cuando fue dictador de Venezuela, publicó un decreto condenando a muerte a todos los españoles y los canarios que fueran detenidos en Venezuela. Entonces todo el que tenga sangre española, todo el que tenga ascendencia canaria, no puede simpatizar con Simón Bolívar, que condenó a muerte a todos los españoles y todos los canarios en Venezuela. Hay una figura aquí en los Estados Unidos que la extrema izquierda y los comunistas han levantado y lo han convertido en una figura nacional. Me voy a referir a Martin Luther King. Martin Luther King, su verdadero nombre era Mike King. Él adopta el nombre de Martin Luther King después que pasó por las escuelas de Saúl, el presidente Kennedy. Robert Kennedy, que era fiscal general de los Estados Unidos, le da la orden a Hoover de que haga que el FBI espíe a Martin Luther King. Porque estaban convencidos tanto los Kennedy como Hoover de que Martin Luther King, cuyo verdadero nombre era Mike King, era un peligroso espía soviético y un agitador criptocomunista en Estados Unidos. Este señor, que actuaba disfrazado de reverendo, de pastor, era un señor que era un adúltero y él se gastaba muchos miles de dólares mensualmente en orgías con diferentes prostitutas, principalmente prostitutas blancas. La noche anterior a que él lo mataran en el hotel que estaba alojado,
él tuvo una orgía con 2 prostitutas blancas, cuyos ruidos fueron grabados por agentes del FBI que tenían la habitación al lado de la que ocupaba el señor Martin Luther King. Esos documentos y toda la información del FBI simplemente la congelaron, la ocultaron para evitar mayores problemas. Pero Martin Luther King era, señores, criptocomunista, era un falso reverendo y aparte era un espía de la Unión Soviética. Otro personaje que la prensa de extrema izquierda, al servicio del globalismo, ha creado una falsa leyenda alrededor de él, y me refiero a Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt fue llevado a la presidencia de los Estados Unidos por los magnates supercapitalistas y globalistas de Wall Street. Este señor era fabiano. Y para Cuba fue, se puede decir, quizás el presidente norteamericano más negativo. Él, desde que subió al poder, empezó a conspirar para derrocar al presidente Gerardo Machado de Cuba, en mi opinión, el más nacionalista, el más constructivo y el más honesto de los presidentes de Cuba en la era republicana. Y digo esto en la era republicana porque en la era cuando Cuba era parte de España, hubieron gobernantes que fueron muy positivos para Cuba, como Francisco de Arango y Parreño. En opinión de Humboldt, un gran estadista, y en nuestra opinión también. Ese fue posiblemente el mejor gobernante que haya tenido Cuba, Francisco Arango y Parreño, en la época colonial. Y en la época republicana, Gerardo Machado y Morales. Este señor, Franklin Delano Roosevelt, el 21 de marzo de 1937, ordenó una masacre en Puerto Rico. Hubo en ese día una manifestación de nacionalistas puertorriqueños, que eran gente muy católica, llevando cruces, y simplemente fueron ametrallados por orden de Franklin Delano Roosevelt. Y se produjo la famosa masacre de Ponce, 21 de marzo de 1937. Aquí en los Estados Unidos, él mandó a intervenir y meter en campos de concentración a 200 y pico de mil ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa. Aparte, este señor traicionó a Estados Unidos y al mundo occidental en la famosa conferencia de Yalta, en donde simplemente complació todas las peticiones y todas las exigencias que hizo el tirano soviético Joseph Stalin, al cual él y su esposa Eleanor Roosevelt, que era comunista, simplemente le llamaban tío Pepe. Aparte, él traicionó a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941. Los americanos habían logrado descifrar el código secreto que utilizaban los japoneses. Y él sabía, tenía informes de que Japón iba a atacar el 7 de diciembre de 1941 a Estados Unidos. Él no le avisó a los jefes militares y navales de esa base, porque a él le interesaba mucho de que los japoneses atacaran impunemente a los americanos para tener un pretexto para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Fíjese si esto fue una cosa premeditada de él, que sabía que iba a haber un ataque allí, que él sacó los portaaviones norteamericanos de allí, de Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque él sabía de que la lucha futura en el mar no lo iban a hacer ni los acorazados, ni los cruceros, los destructores, sino que el arma iba a ser los portaaviones. Y él de todas maneras sí quería que los japoneses atacaran para tener un pretexto de declarar la guerra a Japón y al eje, pero que al fin y al cabo quería después derrotarlos militarmente. Por lo tanto, él puso a buen recaudo a los portaaviones norteamericanos. Este es el señor Franklin Delano Roosevelt, que de 1933 a 1944 apoyó en Cuba al izquierdista dictador Fulgencio Batista y Saldívar. Él que había derrocado al nacionalista presidente Gerardo Machado y Morales. Ese es simplemente el señor Franklin Delano Roosevelt, que murió en el poder. ¿Y por qué murió en el poder? Porque en aquella época, desgraciadamente, todos los medios de comunicación de los Estados Unidos estaban en manos de globalistas que simplemente engañaron al pueblo norteamericano, y que ahora, y que por suerte después, años después, hubieron gente conservadora, gente anticomunista, gente de verdad patriota, que empezaron a divulgar la verdad de que Estados Unidos estaba controlado por un gobierno invisible,
un gobierno invisible que controla desde hace muchos años la economía norteamericana, porque son la gente que controla el Banco de la Reserva Federal, que es un banco privado de 12 familias de Wall Street, que son los que imprimen la moneda en los Estados Unidos. Lo que debería ser, la impresión de la moneda americana, debería ser obra del gobierno norteamericano, no de 12 familias que controlan la banca y con los principales accionistas son las familias Rockefeller de Nueva York. Le pido a nuestros amigos y amigas de que nos envíen sus opiniones respecto a nuestro programa y de que simpatizan y coinciden con los puntos de vista de Napoleón Vilaboa, analista político, que simplemente nos den un like y que se suscriban a nuestro programa, que es, vuelvo a repetirlo, una trinchera, un bastión de lucha en contra del globalismo y en contra del nuevo orden mundial. Amén